Entendido. A continuación, te presento una propuesta detallada para el primer capítulo de tu novela de fantasía futurista. Siguiendo tus especificaciones, este capítulo establece el mundo. Introduce a Isabela y plantea el conflicto inicial. Todo con una narrativa envolvente, diálogos dinámicos y un ritmo que engancha desde el principio. Aquí tienes. Capítulo 1. El eco de las cenizas. El viento silbaba entre las torres rotas de Nueva Auria, llevando consigo un polvo grisáceo que se pegaba a la piel como una segunda sombra. Isabela, de pie en el borde de un tejado desmoronado, miraba el horizonte fracturado. Un mar de edificios destrozados flotando sobre plataformas antigravitacionales. Suspendidas a cientos de metros del suelo tóxico, las luces parpadeantes de los drones de vigilancia cortaban la penumbra como ojos inquisitivos. A sus 16 años, ella ya sabía que el mundo no era un lugar para soñar, sino para sobrevivir, pero hoy no estaba aquí para sobrevivir, hoy estaba aquí para recordar. Otra vez mirando al vacío. «Isa», dijo una voz detrás de ella, cortante y burlona. Isabela giró la cabeza lo justo para ver a Milo, su mejor amigo, trepando por una viga oxidada para alcanzarla. Su cabello azul eléctrico brillaba bajo la luz de las lunas gemelas. Y su sonrisa torcida era lo único que lograba sacarla de sus pensamientos oscuros. «No es el vacío», respondió ella, pateando una piedra suelta que cayó en silencio hacia el abismo. «Es lo que queda de nosotros». Milo se dejó caer a su lado, sacando de su mochila un paquete de chicles sintéticos. Le ofreció uno, pero ella lo rechazó con un gesto. Él se encogió de hombros y se metió dos en la boca. «Siempre tan dramática. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra pelea con tu madre? ¿O sigues obsesionada con esa historia del gran traidor?», preguntó, masticando ruidosamente. Isabela frunció el ceño, pero no pudo evitar que una sonrisa se le escapara. Milo tenía ese talento, hacerla reír aunque quisiera estrangular el eo. Sin embargo, la mención del gran traidor le borró la sonrisa tan rápido como había llegado. Apretó los puños contra el borde del tejado. «No es una obsesión, es la verdad. Alguien destruyó este mundo, Milo. Alguien lo dejó en ruinas y se largó como si nada. Mi padre lo sabía, y por eso lo mataron». Milo dejó de masticar por un segundo, mirándola con esa mezcla de preocupación y escepticismo que ella conocía tan bien. «Isa, tu padre era un genio». «Sí, pero también estaba loco». «¿Crees que un solo tipo pudo hacer esto?». Hizo un gesto amplio hacia las ruinas flotantes. «Esto es obra de siglos de estupidez humana, no de un supervillano». Ella se giró hacia él, sus ojos verdes destellando con una furia que no necesitaba palabras. Milo levantó las manos en señal de rendición. «Vale, no me mires como si fuera a apuñalarme con tu mirada. Solo digo que, tal vez deberías dejarlo ir. Han pasado 3 años. 3 años desde que lo encontraron con un agujero en el pecho», dijo ella, su voz temblando de rabia contenida. 3 años desde que alguien decidió que su vida no valía nada. «No voy a dejarlo ir, Milo, voy a encontrarlo, y cuando lo haga, lo haré pagar». El silencio se instaló entre ellos, pesado como el aire saturado de partículas tóxicas. Abajo, en las calles suspendidas, se escuchaban los gritos lejanos de los mercaderes y el zumbido de las motos gravitacionales. Nueva Auria era un caos vivo, un lugar donde la tecnología avanzada convivía con la miseria más cruda. Isabela lo odiaba tanto como lo necesitaba. De pronto, un estruendo sacudió la plataforma. El tejado tembló bajo sus pies, y Milo se agarró a una viga mientras Isabela se tambaleaba hacia el borde. Abajo, una explosión iluminó las calles. Una nube de fuego y humo negro ascendió desde el mercado central. Los drones de vigilancia cambiaron de rumbo, zumbando hacia el lugar del desastre. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Milo, poniéndose de pie. Isabela no respondió, sus ojos estaban fijos en el humo, en las figuras borrosas que corrían entre las llamas. Por un instante, le pareció ver algo. Un símbolo pintado en una pared cercana al incendio. Una estrella de 5 puntas atravesada por una daga. El mismo símbolo que había encontrado entre las notas de su padre. Garabateado con tinta roja como si fuera una advertencia. «Isa, ¿me estás escuchando? Tenemos que bajar». Milo la agarró del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco. «Es él», murmuró, más para sí misma que para Milo. «Está aquí». «¿Quién? ¿De qué hablas?». Ella no contestó. En cambio, saltó del tejado a una plataforma inferior, ignorando los gritos de Milo. Sus botas resonaron contra el metal mientras corría hacia las escaleras gravitacionales. Su corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Si ese símbolo significaba lo que ella creía, entonces el responsable de la muerte de su padre estaba cerca. Y esta vez, no iba a dejarlo escapar. Las calles estaban en caos cuando llegó al mercado. El aire olía a metal quemado y carne chamuscada.
Los vendedores gritaban, intentando salvar sus puestos, mientras los guardias flotantes disparaban ráfagas de energía para dispersar a la multitud. Isabela se abrió paso entre la gente, esquivando cuerpos y escombros, hasta que llegó a la pared donde había visto el símbolo. Allí estaba, pintado con aerosol negro, tan claro como una bofetada. Se acercó, trazando las líneas con los dedos. Debajo del símbolo, alguien había escrito una palabra, recuerda. Su respiración se aceleró. ¿Era un mensaje? ¿Una burla? Antes de que pudiera procesarlo, una mano pesada cayó sobre su hombro. Aléjate de ahí, niña, gruñó una voz grave. Era un guardia flotante, su armadura zumbando con energía estática. Esto es zona restringida. Isabela se giró, sonriendo con esa chispa traviesa que siempre confundía a sus oponentes. ¿Zona restringida? Qué pena, porque justo estaba pensando en mudarme aquí. Buenas vistas. El guardia frunció el ceño. Pero antes de que pudiera responder, un segundo estruendo sacudió el suelo. Esta vez, el grito vino de más cerca. Un almacén cercano explotó en una lluvia de chatarra y fuego. El guardia soltó a Isabela y corrió hacia el nuevo desastre, dejándola sola frente al símbolo. Milo la alcanzó un minuto después, jadeando y con el pelo azul pegado a la frente por el sudor. ¿Estás loca? Podrías haber muerto, le gritó. Ella no lo miró, sus ojos estaban fijos en la palabra, recuerda, grabándose en su mente como una promesa. No estoy loca, dijo finalmente. Su voz baja pero firme. Estoy despierta. ¿Y quién hizo esto? Sabe que estoy viniendo por él. Milo suspiró, pasándose una mano por la cara. Sabes que te voy a seguir, ¿verdad? Aunque sea una pésima idea. Isabela sonrió, esta vez de verdad. Lo sé, por eso eres mi favorito. El humo seguía subiendo al cielo cuando los dos se alejaron del mercado. El eco de las explosiones resonando en sus pasos. Para Isabela, no era solo un ataque. Era una invitación, y ella iba a responder. Capítulo 2. El filo del destino. El zumbido de los drones de vigilancia aún resonaba en los oídos de Isabela mientras ella y Milo se abrían paso entre las calles abarrotadas de Nueva Auria. El mercado ardía a sus espaldas, un infierno de fuego y gritos que se tragaba cualquier rastro de normalidad. Isabela no podía quitarse de la cabeza el símbolo de la estrella y la daga. Ni esa palabra, recuerda. Era como si alguien hubiera encendido una chispa en su interior. Una que llevaba años esperando combustible. Esto es una locura, Isa, dijo Milo, esquivando a un vendedor ambulante que cargaba un puñado de cables chamuscados. ¿Vamos a perseguir un graffiti? ¿En serio? Podría ser solo un vándalo con demasiado tiempo libre. Ella le lanzó una mirada de reojo, una sonrisa torcida asomando en sus labios. ¿Un vándalo que hace explotar almacenes y deja mensajes crípticos? Claro, Milo, porque eso pasa todos los días. Él resopló, pero no tuvo tiempo de replicar. Un rugido mecánico cortó el aire, y ambos se detuvieron en seco. Del cielo bajó una sombra. Un aerodeslizador blindado, negro como el carbón, con el mismo símbolo de la estrella y la daga grabado en su lateral. No era un vehículo cualquiera, era militar, de los que solo usaban los cuchillos de éter, la élite que gobernaba las plataformas desde las sombras. «Oh, genial», murmuró Milo, retrocediendo un paso. «Ahora sí estamos muertos». El aerodeslizador aterrizó a pocos metros, levantando una nube de polvo que hizo toser a Isabela. Las puertas se abrieron con un siseo, y 3 figuras salieron. Armaduras oscuras, rostros ocultos tras visores reflectantes, rifles de pulso colgados al hombro. El que parecía el líder dio un paso adelante, su voz amplificada por un modulador. «Isabela Barn», dijo, frío como el metal, «ven con nosotros». Ella parpadeó, su mente acelerándose. ¿Cómo sabían su nombre? Milo la miró, pálido como las lunas. Pero ella se enderezó, cruzando los brazos con una calma que no sentía. ¿Y si digo que no? ¿Me invitan a té y pastelitos después? El líder no reaccionó al sarcasmo. En cambio, levantó una mano, y los otros 2 soldados apuntaron sus armas directamente a su pecho. Milo soltó un grito ahogado. Pero Isabela no se movió. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y curiosidad. «Última advertencia», dijo el líder. «Sube al aerodeslizador o morimos todos aquí». «Qué oferta tan encantadora», respondió ella. Pero su mente ya estaba trabajando. No podían matarla, no aún. Si la querían viva, significaba que sabían algo, sobre su padre, sobre el símbolo, sobre todo lo que ella había jurado descubrir. Antes de que pudiera decidir, el suelo tembló de nuevo. Esta vez no fue una explosión, sino algo más profundo, como si la propia plataforma estuviera gimiendo. Un crujido ensordecedor llenó el aire, y una grieta se abrió en la calle, tragándose a un par de motos gravitacionales y a sus pilotos. La multitud gritó, corriendo en todas direcciones mientras las luces de emergencia parpadeaban en rojo.
La plataforma se está cayendo, gritó Milo, agarrándola del brazo. Isa, tenemos que irnos. El líder de los cuchillos giró la cabeza hacia la grieta. Y por un instante, su fachada de control se quebró. Isabela aprovechó el caos. Con un movimiento rápido, pateó una caja de chatarra hacia los soldados, haciéndolos retroceder, y corrió hacia un callejón, arrastrando a Milo con ella. ¿Qué estás haciendo?, chilló él mientras esquivaban a la gente. Improvisando, respondió ella, riendo a pesar del peligro. Era una risa nerviosa, pero real. Siempre había encontrado algo liberador en el borde del desastre. El callejón terminaba en una plataforma de carga abandonada, un borde desnudo que colgaba sobre el abismo. Detrás, los pasos de los cuchillos se acercaban, acompañados del zumbido del aerodeslizador. Delante, el vacío. Isabela miró hacia abajo. El suelo tóxico brillaba a cientos de metros. Un mar de ácido que devoraba todo lo que caía. Esto es un callejón sin salida. Genio, dijo Milo, jadeando. No exactamente, respondió ella, señalando una moto gravitacional vieja, medio destrozada, apoyada contra una pared, probablemente robada y abandonada. No era bonita, pero tal vez funcionaba. ¿Estás bromeando? Esa cosa no vuela desde que mi abuela era joven. Tú confía en mí, dijo Isabela, subiendo al asiento y golpeando los controles con más entusiasmo que técnica. La moto tosió, escupió humo negro y, milagrosamente, se elevó unos centímetros del suelo. Los cuchillos aparecieron en la entrada del callejón, disparando ráfagas de energía que chisporrotearon contra las paredes. Isabela pisó el acelerador, y la moto dio un salto hacia adelante, tambaleándose peligrosamente cerca del borde. «Súbete o te dejo», gritó. Milo maldijo. Pero saltó detrás de ella justo cuando la moto se lanzaba al vacío. Por un segundo, cayeron, el viento rugiendo en sus oídos. Isabela sintió el estómago en la garganta. Pero entonces los propulsores cobraron vida con un gemido agónico. Y la moto se niveló, zumbando hacia las plataformas inferiores. «Estás loca», gritó Milo, aferrándose a su cintura. «Y tú sigues vivo», respondió ella, riendo mientras maniobraba entre las ruinas flotantes. El aerodeslizador los seguía de cerca. Pero ella conocía estas calles mejor que nadie. Giró hacia un túnel de mantenimiento, apenas lo bastante ancho para la moto, y el vehículo enemigo se quedó atrás, demasiado grande para seguirla. Salieron del túnel en una plataforma más baja, un barrio olvidado lleno de chabolas y luces parpadeantes. Isabela aterrizó la moto con un golpe seco, y ambos rodaron al suelo, cubiertos de polvo y adrenalina. «¿Qué fue eso?», jadeó con acento agudo Milo, tumbado de espaldas. Isabela se levantó, limpiándose la cara con la manga. Sus ojos brillaban con una determinación nueva, afilada como una navaja. «Ellos saben quién soy, saben lo que quiero, y eso significa que estoy más cerca de lo que pensaba». Milo la miró, incrédulo. «¿Más cerca? Acaban de intentar secuestrarte, o matarte, no estoy seguro». «Exacto», dijo ella, sonriendo. «Si me quieren tanto, es porque estoy en el camino correcto. El símbolo, las explosiones, mi nombre, todo está conectado. Y voy a averiguar cómo». Se giró hacia el horizonte, donde las plataformas superiores brillaban como un espejismo. Nueva Auria era un laberinto mortal. Pero por primera vez en 3 años. Isabela sintió que tenía un mapa, uno escrito en sangre y cenizas. «Vamos, Milo», dijo, tendiéndole la mano. «Esto acaba de empezar». Él suspiró, pero tomó su mano y se puso de pie. «Sabes que esto nos va a matar, ¿verdad? Solo si lo hacemos mal», respondió ella, guiñándole un ojo. Y con eso, los dos se adentraron en las sombras de la ciudad flotante, perseguidos por enemigos sin rostro y guiados por una venganza que ardía más brillante que cualquier explosión. Capítulo 3. Sombras en el borde. El aire en las plataformas inferiores olía a aceite rancio y desesperación. Isabela y Milo caminaban entre las chabolas improvisadas, construidas con restos de metal y plástico reciclado. Las luces de neón parpadeaban sobre ellos, anunciando bares clandestinos y talleres ilegales. Habían dejado atrás la moto gravitacional, demasiado ruidosa y llamativa para un lugar como este. Aquí, en el borde gris, la ley era un rumor lejano, y los cuchillos de éter rara vez bajaban a ensuciarse las botas. «Esto es un basurero», murmuró Milo, pateando una lata que rodó hasta un charco de líquido verdoso. «¿Segura que aquí encontraremos algo útil?» Isabela se ajustó la capucha de su chaqueta, ocultando su rostro. Sus ojos rastreaban cada esquina, cada sombra. Quien sea que dejó ese símbolo no está sentado en un trono de las plataformas altas. Está aquí, en el caos. «Lo siento», Milo suspiró, pero no discutió. Sabía que cuando Isabela sentía algo, no había forma de detenerla.
Siguieron avanzando hasta que un grito agudo rompió el murmullo del borde gris. Provenía de un callejón cercano, seguido por el sonido de metal contra metal. ¿Problemas?, preguntó Milo, alzando una ceja. Oportunidades, respondió ella, con una sonrisa traviesa, y corrió hacia el ruido antes de que él pudiera detenerla. En el callejón, 3 figuras rodeaban a una chica que no debía tener más de 14 años. Llevaba un mono manchado de grasa y blandía una llave inglesa como si fuera una espada, manteniendo a raya a sus atacantes. Matones con implantes metálicos en los brazos y miradas hambrientas. Uno de ellos, un tipo con un ojo biónico rojo, levantó un cuchillo curvado. «Danos el núcleo o te abrimos como lata», gruñó. Isabela no lo pensó 2 veces. Agarró un trozo de tubería del suelo y lo lanzó con fuerza, golpeando al matón en la nuca. El hombre se tambaleó, y los otros 2 se giraron hacia ella, sorprendidos. «Uy, lo siento», dijo Isabela, fingiendo una mueca. ¿Interrumpí algo importante? Milo llegó corriendo justo cuando los matones avanzaban hacia ella. La chica del mono aprovechó la distracción para golpear a uno en la rodilla con su llave inglesa, haciéndolo caer con un grito. Isabela esquivó un puñetazo y pateó al del ojo biónico en el estómago, enviándolo contra una pila de chatarra. «Milo, ayuda o aplaude. Pero haz algo», gritó ella mientras bloqueaba otro ataque. Él gruñó, pero agarró una tabla rota y la estrelló contra la cabeza del tercer matón, dejándolo fuera de combate. En menos de 1 minuto, los 3 agresores estaban en el suelo, gimiendo o inconscientes. Isabela se sacudió las manos, sonriendo como si acabara de ganar un juego. «No está mal para un calentamiento», dijo. La chica del mono los miró, jadeando, con la llave inglesa aún en alto. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. «Los que acabamos de salvarte», respondió Isabela, apoyándose contra la pared con aire despreocupado. «Me llamas Isa. Él es Milo, mi asistente personal para quejas y lamentos». «No soy tu asistente», protestó Milo, arrojando la tabla al suelo. La chica bajó la llave inglesa lentamente, pero no relajó su postura. «Soy Kael, y no necesitaba ayuda. Podía manejarlos». «Claro, por eso estabas a punto de convertirte en un pincho humano», replicó Isabela, señalando el cuchillo del matón. «¿Qué querían de ti?». Kael dudó, luego metió la mano en su mono y sacó un objeto pequeño. Un núcleo de energía, del tamaño de un puño, que brillaba con un pulso azul tenue. Era tecnología avanzada, del tipo que no se veía en el borde gris a menos que alguien lo hubiera robado. «Esto», dijo Kael, «lo encontré en un depósito abandonado. Pensé en venderlo. Pero supongo que no fui lo bastante discreta». Milo silbó, impresionado. «Esa cosa vale más que todas nuestras vidas juntas. No me extraña que te persiguieran». Isabela se acercó, examinando el núcleo con interés. Algo en su diseño le resultaba familiar, como un eco de las notas de su padre. Antes de que pudiera preguntar más, un zumbido grave llenó el callejón. Las sombras se alargaron, y una figura apareció en la entrada, alta, envuelta en una capa oscura, con un visor que brillaba en rojo. No era un cuchillo de éter, pero exudaba una autoridad que helaba el aire. «Ese núcleo no te pertenece», dijo la figura, su voz distorsionada por un modulador. «Entrégalo, y tal vez vivan para ver el amanecer». Isabela dio un paso adelante, poniéndose entre Kael y el desconocido. «¿Y tú eres el dueño, un coleccionista, o solo un fanático de las entradas dramáticas?». El visor rojo se inclinó hacia ella, y por un instante sintió que la miraba más allá de su fachada de burla. «Soy alguien que sabe quién eres. Isabela Barn, y sé lo que buscas». El corazón de Isabela dio un vuelco, pero mantuvo la sonrisa. «¡Qué honor! ¿Tengo un club de fans secreto? Porque si es así, quiero camisetas». El desconocido no respondió. En cambio, levantó una mano, y el suelo bajo sus pies vibró. Una onda de energía invisible los golpeó, lanzando a Milo y Kael contra las paredes. Isabela se mantuvo en pie por pura fuerza de voluntad, pero sus rodillas temblaron. «Última advertencia», dijo la figura. «El núcleo, ahora». Kael, todavía en el suelo, apretó el núcleo contra su pecho. No gruñó. «Lo encontré yo». Isabela miró a la chica, luego al desconocido. El símbolo de la estrella y la daga destelló en su mente. Este tipo sabía demasiado. Tal vez era un enemigo. Tal vez una pista. Pero no iba a darle nada sin pelear. «Parece que estamos en desacuerdo», dijo, sacando un cuchillo pequeño de su bota. «¿Qué tal si negociamos con algo más que palabras?». Antes de que el desconocido pudiera responder, Kael se levantó de un salto y lanzó su llave inglesa con una precisión sorprendente. Golpeó el visor del hombre, haciéndolo retroceder con un chisguetazo de chispas. Isabela aprovechó el momento,
Corrió hacia él y le dio una patada en el pecho, enviándolo al suelo. «¡Corre!», gritó, empujando a Kael y Milo hacia la salida del callejón. Los tres huyeron, zigzagueando entre las chabolas mientras el zumbido de drones comenzaba a sonar detrás de ellos. Encontraron refugio en un taller abandonado, jadeando mientras se escondían tras un montón de chatarra. «¿Quién era ese tipo?», preguntó Milo, limpiándose el sudor de la frente. «No lo sé», respondió Isabela, mirando a Kael, «pero sabe mi nombre, y eso significa que está conectado con lo que pasó en el mercado». «Con mi padre». Kael frunció el ceño, todavía aferrando el núcleo. «¿Tu padre? ¿Qué tiene que ver conmigo?». «Tal vez nada», dijo Isabela, inclinándose hacia ella. «O tal vez todo. Ese núcleo, ¿dónde lo encontraste exactamente?». Kael dudó. Pero la mirada intensa de Isabela la convenció. «Un depósito en el sector 7. Estaba sellado. Pero logré entrar. Había más cosas ahí, planos, máquinas raras, y ese símbolo tuyo, el de la estrella con la daga. Estaba por todas partes». Isabela sintió un escalofrío. El sector 7 estaba cerca del borde del colapso. Un lugar que incluso los carroñeros evitaban. Si el símbolo estaba allí, entonces su venganza tenía un destino. «Nos vamos al sector 7», dijo, poniéndose de pie. «¿Qué?». Milo la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Con ese loco persiguiéndonos?». «Él no es el único que sabe jugar sucio», respondió ella, con una chispa en los ojos. «Además, ahora somos 3. Kael sonrió por primera vez. Una sonrisa tímida pero decidida. «Solo si me dejas patear más traseros». «Trato hecho», dijo Isabela, tendiéndole la mano. El conflicto crecía, las piezas se alineaban, y el borde gris guardaba más secretos de los que podían imaginar. Para Isabela, cada paso era un filo que la acercaba a la verdad, o a su tumba. Capítulo 4. El umbral roto. El sector 7 era un cementerio de metal y sueños olvidados. Las plataformas aquí colgaban más bajas, rozando casi el borde del mar tóxico que burbujeaba cientos de metros abajo. El aire era espeso, cargado de un hedor químico que picaba en la garganta. Isabela lideraba al grupo, con Milo y Kael pisándole los talones, mientras el zumbido lejano de los drones les recordaba que no estaban solos. «Esto es un suicidio», murmuró Milo, ajustándose un trapo sobre la boca para filtrar el aire. «Si no nos mata el veneno, lo hará lo que sea que viva aquí». «No vive nada aquí», dijo Kael, señalando las estructuras inclinadas y oxidadas que los rodeaban. «Por eso es perfecto para esconder cosas». Isabela no respondió, sus ojos estaban fijos en el depósito que Kael había descrito. Una cúpula medio derrumbada, con grietas que dejaban entrever un brillo azul en su interior. El símbolo de la estrella y la daga estaba grabado en la entrada. Desgastado pero inconfundible, cada vez que lo veía, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de furia y nostalgia por su padre. «Ahí es», dijo finalmente, deteniéndose frente a la cúpula. «Vamos a entrar». Milo levantó las manos. «¿Sin un plan? ¿Sin saber qué hay dentro?» «Isa, esto no es un juego de saltar plataformas. Ese tipo del visor nos sigue. ¿Y si nos quedamos aquí discutiendo? Nos encuentra», lo cortó ella, sacando su cuchillo pequeño y probando su peso. «Kael, ¿cómo entraste la última vez?». Kael señaló una grieta en la base de la cúpula, apenas lo bastante grande para que pasara una persona. «Por ahí». Pero estaba oscuro y raro, como si algo me observara. «Genial», dijo Milo, sarcástico. «Ahora tenemos fantasmas». Isabela le dio un codazo y encabezó la marcha, deslizándose por la grieta con agilidad. El interior era un caos de cables colgantes y maquinaria rota, iluminado por el brillo intermitente de núcleos de energía como el que Kael había encontrado. El suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de vidrio, crujiendo bajo sus botas. «Parece un laboratorio», dijo Kael, tocando una consola apagada. «Pero no de los legales». Isabela avanzó, atraída por una pared cubierta de planos y notas garabateadas. Reconoció la letra al instante. Era la de su padre. Trazos rápidos, desordenados, llenos de diagramas y advertencias. Una palabra destacaba en rojo: umbral. «Él estuvo aquí», susurró, trazando las letras con los dedos. «Esto es suyo». Antes de que pudiera leer más, un estruendo sacudió la cúpula. El suelo tembló, y un panel en el centro de la sala se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Pero no fue el ruido lo que hizo que Isabela se congelara. Fue el sonido que vino después. Un rugido grave, metálico, que resonó desde las profundidades. «¿Qué fue eso?», preguntó Milo, retrocediendo hacia la grieta. Kael apretó su llave inglesa. «No lo sé. Pero no suena amistoso». El rugido se repitió, más cerca, y entonces algo emergió de la escalera. Una criatura mecánica. Un híbrido de metal y energía, con patas como cuchillas y ojos que brillaban con el mismo pulso azul de los núcleos. Era un guardián,
Una reliquia de seguridad diseñada para proteger secretos. Y estaba entre ellos y las respuestas de Isabela. «¡Corran!», gritó Milo. Pero Isabela no se movió. No dijo, enfrentándose a la máquina. «Esto es mío, lo que protege, lo quiero». La criatura cargó, sus patas cortando el aire. Isabela esquivó por poco, rodando hacia un lado mientras las cuchillas se clavaban en el suelo. Milo y Kael se dispersaron, buscando refugio entre la chatarra. «Isa, esto no es un matón de callejón», gritó Milo desde detrás de una consola. «Es una máquina asesina. Entonces hay que apagarla», respondió ella, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar. Kael, más práctica, corrió hacia una caja de herramientas abandonada y sacó un disruptor electromagnético. Un dispositivo pequeño pero potente. «Usa esto», lo lanzó hacia Isabela, quien lo atrapó en el aire. La criatura giró hacia ella, sus ojos azules destellando. Isabela corrió hacia una pila de cables expuestos, esquivando otro ataque por centímetros. Su corazón latía con fuerza. Pero su mente estaba clara. Si su padre había construido este lugar, ella podía descifrarlo. «Milo, distrae a esa cosa», ordenó. «¿Con qué? ¿Mi encanto?», protestó él. Pero agarró un pedazo de metal y lo arrojó, golpeando a la criatura en la cabeza. El guardián se giró hacia él, dándole a Isabela unos segundos preciosos. Ella clavó el disruptor en los cables, rezando para que funcionara. Una chispa saltó, seguida de un pulso eléctrico que recorrió la sala. La criatura se tambaleó, sus movimientos volviéndose erráticos, pero no cayó. En cambio, se lanzó hacia ella con una furia renovada. «Isa», gritó Kael, arrojándole su llave inglesa. Isabela la atrapó y, en un movimiento desesperado, saltó sobre el lomo de la máquina, golpeando con la llave el núcleo expuesto en su espalda. El metal crujió, y el brillo azul se apagó con un chisguetazo final. La criatura colapsó, inmóvil, a sus pies. Por un momento, solo se escuchó el jadeo de los tres. Isabela se bajó del guardián, limpiándose el sudor de la frente. «Listo», dijo, con una sonrisa temblorosa. «¿Ves? No fue tan difícil». Milo salió de su escondite, mirándola con incredulidad. «No fue tan difícil», dice. «Casi nos destripan». Kael se acercó, recuperando su llave inglesa. «Fue increíble. Eres loca. Pero increíble». Isabela rió. Pero su risa se desvaneció cuando miró la escalera que el guardián había protegido. Abajo, el brillo azul era más intenso, y un zumbido bajo llenaba el aire. Se acercó al borde, leyendo una placa rota junto a la entrada. «Proyecto Umbral. Punto de no retorno». Esto es lo que él quería que encontrara, dijo. Más para sí misma que para los otros. «Pero no sé qué es». Milo se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Sea lo que sea, no estás sola para enfrentarlo». Kael asintió, decidida. «Si hay más de esas cosas, las destrozaremos juntas». Isabela sonrió. Pero sus ojos estaban fijos en la oscuridad. El guardián había sido solo el primer obstáculo. Lo que yacía abajo era el verdadero desafío. Y cada paso la acercaba más a su venganza, o a su fin. Con un último vistazo a sus amigos, bajó el primer escalón, el eco de sus botas resonando en el umbral roto. Capítulo 5. La verdad en el abismo. La escalera descendía en espiral. Un túnel de metal frío que parecía tragarse la luz. Isabela encabezaba la marcha, con el cuchillo en una mano y el disruptor electromagnético en la otra. Aunque dudaba que sirviera contra lo que fuera que los esperaba abajo. Milo y Kael la seguían de cerca, sus pasos resonando en un eco inquietante. El zumbido azul crecía con cada escalón. Un latido que vibraba en sus huesos. «¿Segura que esto es una buena idea?», preguntó Milo, su voz tensa. «Porque bajar a un sótano creepy después de pelear con un robot asesino no suena a mi definición de diversión». «Relájate», respondió Isabela, aunque su propia voz tembló ligeramente. «Si mi padre dejó algo aquí, vale el riesgo». Kael, más práctica, ajustó su mono y mantuvo la llave inglesa lista. «Solo espero que no haya más de esas cosas. Mi brazo aún duele de tanto golpear». Llegaron al fondo tras lo que parecieron horas, aunque solo habían sido minutos. La escalera desembocaba en una cámara circular, enorme y fría, iluminada por docenas de núcleos de energía incrustados en las paredes. En el centro había una plataforma elevada, cubierta de pantallas rotas y cables colgantes. Pero lo que llamó la atención de Isabela fue un holograma parpadeante sobre la plataforma. Una figura borrosa, apenas discernible, que repetía un mensaje en bucle. «Umbral activado. Coordenadas establecidas. No hay retorno». La voz era distorsionada. Pero había algo familiar en ella que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. «Es él», susurró, acercándose a la plataforma. «Es mi padre». Milo y Kael intercambiaron una mirada, pero no la detuvieron. Isabela subió a la plataforma.
sus manos temblando mientras intentaba estabilizar el holograma. Golpeó una consola cercana, y el mensaje cambió, volviéndose más claro. Si estás viendo esto, significa que fallé. El proyecto Umbral no era solo una máquina. Era una puerta. Y la abrí. La figura se solidificó por un momento. Un hombre de cabello desordenado. Ojos cansados y una sonrisa triste. Era su padre, tal como lo recordaba antes de que todo se derrumbara. Isabela sintió un nudo en la garganta. Pero no apartó la mirada. Los cuchillos de éter me obligaron a construirlo. Dijeron que era para salvar Nueva Auria. Para escapar del colapso. Pero mentían. Querían poder, un arma. Y cuando me negué a terminarlo, me traicionaron. Isabela, si estás aquí, busca el núcleo principal. Destrúyelo. No dejes que lo usen. El holograma se cortó abruptamente, dejando un silencio que pesaba como plomo. Isabela se quedó inmóvil, procesando las palabras. ¿Una puerta? ¿Un arma? Todo lo que había creído que su padre había sido asesinado por un solo traidor se desmoronaba. No era una venganza personal. Era algo mucho más grande. Isa, Milo dio un paso hacia ella. Pero ella levantó una mano para detenerlo. No lo entiendo, dijo Kael, frunciendo el ceño. ¿Qué es el umbral? ¿A dónde lleva esa puerta? Antes de que Isabela pudiera responder, un zumbido diferente llenó la cámara. Las paredes temblaron, y una sección se abrió, revelando un objeto en el centro de la sala. Un núcleo de energía masivo. 10 veces más grande que el de Kael, pulsando con una luz azul violenta. Pero no estaba solo. La figura del visor rojo emergió de las sombras, su capa ondeando tras él. Una pregunta excelente, dijo el desconocido, su voz modulada cortando el aire. Pero me temo que no vivirán para conocer la respuesta. Isabela se giró, el cuchillo listo. Tú otra vez, ¿qué quieres? ¿El núcleo? ¿El umbral? ¿O solo eres un fanático de arruinarme el día? El hombre inclinó la cabeza, como si la estudiara. No quiero el núcleo, lo necesito. Y tú, Isabela Barn, eres un inconveniente que ya no puedo ignorar. Milo y Kael se colocaron a su lado, armas improvisadas en mano, pero el desconocido no parecía preocupado. Chascó los dedos, y el núcleo comenzó a brillar con más intensidad. Una onda de energía los golpeó, empujándolos hacia atrás. Isabela cayó de rodillas, su visión borrosa. Ese mensaje de tu padre fue su último error, dijo el hombre, acercándose al núcleo. El umbral no es solo una puerta a otro lugar, es una puerta a otro tiempo. Y con ella, los cuchillos de éter reescribirán este mundo roto a su imagen. El secreto golpeó a Isabela como un puñetazo. ¿Viaje en el tiempo? Su padre no había muerto solo por resistirse a un arma. Había muerto por proteger el pasado. El futuro, todo, y ella había estado persiguiendo sombras mientras el verdadero enemigo planeaba algo mucho peor que la destrucción de Nueva Auria. Se levantó, ignorando el dolor, y corrió hacia el núcleo. El hombre del visor reaccionó rápido, lanzando otra onda de energía. Pero Isabela la esquivó, rodando bajo su alcance. Llegó al núcleo y lo golpeó con el disruptor. Pero solo chispeó inútilmente. No funciona, gritó Kael, corriendo hacia ella. Entonces lo romperemos a la vieja usanza, respondió Isabela, buscando grietas en la superficie del núcleo. El hombre del visor avanzó, sacando una vara eléctrica que crepitaba con poder. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Niña, tu padre lo intentó y falló. Tú no serás diferente. Tal vez no, dijo ella, sonriendo con esa chispa traviesa que siempre la sacaba de apuros. Pero soy mucho más cerca que él. Milo arrojó una pieza de chatarra al hombre, distrayéndolo, mientras Kael golpeaba el núcleo con su llave inglesa. Una grieta apareció, y el pulso azul vaciló. Isabela clavó su cuchillo en la fisura, retorciéndolo con todas sus fuerzas. El núcleo emitió un chillido agudo, y una explosión de luz los CEGO con acento agudo a todos. Cuando la luz se desvaneció, estaban en el suelo, rodeados de humo. El núcleo estaba apagado, roto en pedazos, pero el hombre del visor seguía de pie. Ileso, soltó una risa baja, casi divertida, valiente, pero inútil. El umbral ya está activado. Esto fue solo un retraso. Nos veremos pronto, Isabela, y cuando lo hagamos, no habrá escapatoria. Con un destello, desapareció, dejando tras de sí un silencio roto solo por el crepitar de la maquinaria dañada. Isabela se levantó, temblando de rabia y confusión. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Milo, frotándose la cabeza. Mi padre no murió por una traición cualquiera, dijo ella. Su voz baja pero firme. Murió para detenerlos, y ahora depende de mí terminar lo que empezó. Kael miró los restos del núcleo. ¿Entonces el umbral sigue abierto? ¿A otro tiempo? No lo sé, admitió Isabela. Pero voy a encontrarlo, y cuando lo haga, los cuchillos de éter van a desear no haberme conocido nunca. El giro estaba claro. Su venganza ya no era solo personal.
Era una guerra contra el tiempo mismo. Y el campo de batalla acababa de expandirse más allá de lo que podía imaginar. Capítulo 6. Cenizas en el viento. El aire en el sector 7 se había vuelto sofocante, cargado de humo y el eco del núcleo destruido. Isabela, Milo y Kael salieron tambaleándose de la cámara del umbral, sus rostros manchados de hollín y sudor. El silencio que dejaron atrás era engañoso. El hombre del visor rojo había desaparecido. Pero sus palabras resonaban en la mente de Isabela como un tambor de guerra. El umbral ya está activado. Había roto el núcleo. Pero no había sido suficiente. Y eso la carcomía. Tenemos que movernos, dijo Kael, ajustando su mono mientras miraba hacia las grietas de la cúpula. Si los cuchillos saben que estamos aquí, vendrán por nosotros. Milo asintió, todavía respirando con dificultad. Sí, y no quiero estar cerca cuando lleguen con más de esas cosas mecánicas. Pero Isabela no se movió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte roto de Nueva Auria, visible a través de una rendija en la estructura. La ciudad flotante parecía más frágil que nunca, como si el peso de su descubrimiento pudiera hacerla colapsar. Isa, ¿qué pasa?, preguntó Milo, acercándose con cautela. Ganamos, ¿no? Rompimos esa cosa. No ganamos, respondió ella, su voz apenas un susurro. Solo retrasamos lo inevitable. Si el umbral está abierto, ellos ya están un paso adelante. Mi padre murió por nada. Kael frunció el ceño, apretando la llave inglesa en su mano. No murió por nada. Nos dejó ese mensaje. Nos dio una oportunidad. Isabela se giró hacia ella, sus ojos verdes brillando con una mezcla de furia y dolor. ¿Una oportunidad? No sé cómo detenerlos. No sé dónde está el umbral. Ni cómo funciona. Ni qué van a hacer con él. Todo lo que tengo es un cuchillo y un montón de preguntas que no puedo responder. Antes de que Kael pudiera replicar, un estruendo sacudió la plataforma. El suelo se inclinó, y una explosión resonó desde las plataformas superiores, enviando una lluvia de chatarra sobre el sector 7. Los tres se agacharon, cubriéndose la cabeza mientras los escombros caían a su alrededor. Eso no suena bien, gritó Milo, señalando el cielo. Un enjambre de aerodeslizadores negros descendía desde las alturas, marcados con el símbolo de la estrella y la daga. Los cuchillos de éter no estaban esperando, estaban atacando. Y esta vez, no venían solo por ella. «Corran», ordenó Isabela, empujando a Milo y Kael hacia una salida lateral. Se deslizaron por un conducto roto, emergiendo en una calle desierta del borde gris justo cuando los primeros disparos de energía impactaban la cúpula detrás de ellos. El aire se llenó de gritos y humo mientras los habitantes huían en todas direcciones. Isabela lideró al grupo hacia un almacén abandonado. Pero el zumbido de los aerodeslizadores los alcanzó antes de que pudieran esconderse. Una ráfaga de energía golpeó el suelo frente a ellos, lanzándolos hacia atrás. Isabela rodó por el pavimento, su cuchillo escapándose de su mano. Cuando levantó la vista, vio al hombre del visor rojo aterrizando frente a ella, flanqueado por media docena de soldados armados. «No más juegos», Isabela dijo, su voz cortante como una hoja. «Tu padre pensó que podía detenernos. Tú pensaste lo mismo». Ambos estaban equivocados. Ella se puso de pie, tambaleándose. Pero su mirada no vaciló. «Sigo respirando. Eso significa que no has ganado». Él inclinó la cabeza, casi divertido, valiente hasta el final. «Pero esto termina ahora». Con un gesto, los soldados avanzaron. Milo intentó golpear a uno con un trozo de metal, pero fue derribado con un golpe eléctrico. Kael lanzó su llave inglesa, derribando a otro. Pero un tercer soldado la atrapó por el brazo y la inmovilizó contra el suelo. Isabela corrió hacia ellos, desarmada, pero una onda de energía del visor rojo la alcanzó, enviándola de rodillas. El dolor era cegador, como si cada nervio de su cuerpo estuviera en llamas. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. El hombre se acercó, sacando una esfera metálica que brillaba con un pulso rojo. «El umbral está más allá de tu alcance», dijo, sosteniendo la esfera sobre ella. «Pero te daré un regalo antes de que termine, la verdad. Tu padre no solo construyó el umbral, lo probó, y cuando lo hizo, cambió algo que nos permitió encontrarlo. Su muerte no fue un castigo, fue una consecuencia». Isabela lo miró, jadeando, mientras las palabras se clavaban en ella como dagas. «¿Qué quieres decir?». El hombre se inclinó, su visor a centímetros de su rostro. Él viajó al pasado, Isabela, y al hacerlo, creó el mundo que queríamos. Este caos, estas ruinas, son su legado. Tú has estado luchando contra su sombra todo este tiempo. La revelación la golpeó como un martillo. Su padre, el hombre que había jurado protegerla, ¿había causado la caída de Nueva Auria? ¿Era su venganza una mentira construida sobre otra mentira? Su mente se tambaleó, y por primera vez, la chispa de su humor se apagó. «No, eso no es cierto», susurró.
pero su voz carecía de fuerza. El hombre del visor se enderezó, dejando caer la esfera al suelo. Explotó en una nube de gas rojo, y los sentidos de Isabela se nublaron. Lo último que vio fue a Milo y Kael siendo arrastrados hacia un aerodeslizador. Sus gritos ahogados por el rugido de los motores. Luego, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba sola. El almacén estaba en silencio. El aire lleno de cenizas que caían como nieve sucia. Su cuchillo estaba a pocos metros, pero no lo alcanzó. Sus amigos se habían ido. El umbral estaba fuera de su control, y la verdad sobre su padre la había destrozado. Se sentó, abrazándose las rodillas, y por primera vez en 3 años, lloró. No era solo una derrota física, era un colapso de todo lo que había creído. Su venganza, su propósito, se desmoronaba en pedazos, y ella no sabía cómo reconstruirlo. Las cenizas se arremolinaban a su alrededor, un eco de su propio fracaso, mientras el peso de la verdad la aplastaba. Pero en algún lugar, bajo el dolor, una chispa seguía ardiendo, pequeña, frágil, pero viva, porque si su padre había cambiado el pasado, tal vez ella podía cambiar el futuro. Sin embargo, en ese momento, atrapada en las cenizas del borde gris, esa chispa no era suficiente para levantarla. Capítulo 7. El filo renacido. Las cenizas seguían cayendo sobre el borde gris, un velo gris que cubría el almacén donde Isabela estaba sentada. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional crujido de las plataformas al asentarse. Sus manos temblaban mientras recogía su cuchillo del suelo. El metal frío contra su piel era un recordatorio de lo que había perdido. Milo. Kael. Y la certeza de su propia causa. Las palabras del hombre del visor rojo resonaban en su mente. Este caos. Estas ruinas, son su legado, su padre, el héroe que había jurado vengar. ¿Era el arquitecto del mundo que ella despreciaba? Pero mientras las lágrimas secaban en sus mejillas, algo cambió. El peso de la verdad no la aplastó esta vez, la enfureció. Si su padre había cometido un error, si había cambiado el pasado y roto el mundo, entonces ella lo arreglaría, no por él, sino por ella misma, por Milo y Kael, por Nueva Auria. Se puso de pie, limpiándose la cara con la manga. El almacén estaba vacío, pero no indefenso. Había herramientas esparcidas, restos de tecnología rota, y una chispa de su viejo ingenio comenzó a encenderse. Si los cuchillos de éter pensaban que la habían quebrado, estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Vamos, Isa murmuró para sí misma, con una sonrisa torcida, hora de dejar de lloriquear y empezar a pelear. Buscó entre los escombros, juntando cables, un generador portátil y una batería medio cargada. Recordó las lecciones de su padre, las tardes en su taller improvisado donde le enseñaba a reparar drones y desarmar circuitos. Siempre había dicho que ella tenía sus manos, su mente inquieta. Ahora, esas habilidades eran su arma. Pasó horas trabajando sola, el zumbido de un soldador improvisado llenando el aire. Construyó un dispositivo pequeño pero letal. Un pulso electromagnético portátil, más potente que el disruptor de Kael, capaz de desactivar cualquier máquina en un radio de 10 metros. También reforzó su cuchillo, añadiendo un borde de energía robado de un núcleo roto que encontró entre la chatarra. Cuando terminó, su chaqueta estaba llena de herramientas nuevas, y sus manos estaban firmes otra vez. Pero las armas no eran suficientes. Necesitaba un plan. El umbral estaba activo, y sus amigos estaban en manos de los cuchillos. Si el visor rojo decía la verdad, el pasado ya había sido alterado. Eso significaba que el futuro estaba en juego, y ella no iba a dejar que lo reescribieran sin luchar. Salió del almacén al amanecer, el cielo teñido de un naranja enfermizo sobre las plataformas. Caminó hacia el borde del borde gris, donde las ruinas daban paso a un mercado clandestino. Necesitaba información, y sabía exactamente dónde encontrarla. El puesto de RYN estaba escondido entre 2 chabolas. Un caos de pantallas rotas y piezas robadas. RYN era un traficante de datos. Un hombre flaco con ojos biónicos que parpadeaban como luciérnagas. Isabela lo había conocido años atrás, cuando le vendió un dron defectuoso por comida. No era un amigo, pero tampoco un enemigo. Vaya, mira quién volvió de entre los muertos, dijo RYN, sin levantar la vista de una pantalla que estaba reparando. Escuché que los cuchillos te dieron una paliza. Noticias viejas, respondió ella, apoyándose en el mostrador con una calma fingida. Necesito algo. ¿Dónde llevan a los prisioneros los cuchillos de éter? RYN soltó una risa seca. ¿Prisioneros? ¿Te refieres a los que no matan de inmediato? Buena suerte. Nadie sabe dónde está su base. Es un mito flotante. Isabela deslizó su cuchillo reforzado sobre el mostrador, el borde zumbando con energía azul. No estoy de humor para mitos. RYN, habla o esto va a cortar más que tu orgullo. Él la miró, sus ojos biónicos enfocándose en el arma.
Suspiró y apagó la pantalla. Bien, loca, hay rumores, una fortaleza en las plataformas altas, cerca del núcleo central. Nadie entra, nadie sale, pero si tus amigos están vivos, ahí es donde estarán, o lo que quede de ellos. ¿Cómo llego ahí?, preguntó, guardando el cuchillo. RYN sonrió, mostrando dientes metálicos. No lo haces, a menos que tengas un aerodeslizador. Y el mío no está en venta. Ella lo miró fijamente, luego sacó el pulso electromagnético de su bolsillo. ¿Qué tal un trueque? Esto por tu nave. Desactiva cualquier cosa con un circuito. Útil para alguien como tú. Los ojos de RYN brillaron. Trato hecho. Pero si mueres, no vengas a quejarte. Minutos después, Isabela estaba al mando de un aerodeslizador destartalado. Apenas funcional, pero suficiente para elevarse hacia las plataformas altas. El viento azotaba su cabello mientras pilotaba. El zumbido del motor mezclándose con el latido de su corazón. Había perdido todo una vez, pero no volvería a caer. No sin pelear. A medio camino, el comunicador del aerodeslizador crepitó, y una voz familiar cortó el ruido. Milo. Isa, ¿me oyes? Estaba débil, entrecortado. Nos tienen, no sé dónde. Kael está herida. Milo, resiste, respondió ella, apretando los controles. Voy por ustedes. Ten cuidado, él está aquí. Visor rojo. Dijo que... Te está esperando. La transmisión se cortó, pero fue suficiente. Sus amigos estaban vivos, y eso era todo lo que necesitaba saber. El núcleo central se alzaba ante ella. Una torre brillante rodeada de plataformas blindadas. Era una trampa, lo sabía. El visor rojo la wanted allí, probablemente con el umbral listo para usarlo. Pero esta vez, Isabela no era la misma. Había reconstruido sus armas, su voluntad, y ahora tenía una solución. Llegar al núcleo central. Rescatar a Milo y Kael. Y destruir el umbral de una vez por todas. Si su padre había roto el mundo, ella lo volvería a unir, aunque tuviera que arrancarlo de las manos de los cuchillos pedazo a pedazo. Aceleró el aerodeslizador, el horizonte acercándose rápido. Su sonrisa volvió, afilada como su nuevo cuchillo. Que vengan, dijo al viento. Estoy lista. Capítulo 8. El borde del tiempo. El aerodeslizador rugía mientras atravesaba las plataformas altas. El núcleo central alzándose ante Isabela como un titán de acero y luz. Las torres brillaban con energía, rodeadas por un anillo de aerodeslizadores de los cuchillos de éter que patrulaban el cielo. Ella maniobró entre ellos, el pulso electromagnético listo en su mano y el cuchillo reforzado en su cintura. No había vuelta atrás. Milo y Kael estaban ahí dentro. Y el umbral también. Esta vez, no iba a fallar. Un disparo de energía rozó el ala del aerodeslizador, haciéndolo tambalearse. Isabela giró el timón, esquivando por centímetros, y activó el pulso electromagnético. Una onda invisible estalló desde el dispositivo, y 3 aerodeslizadores enemigos cayeron del cielo. Sus sistemas fritos. Ella sonrió, una chispa de su viejo humor brillando entre la adrenalina. Bonito truco, murmuró, acelerando hacia una plataforma de aterrizaje en el núcleo central. Saltó del aerodeslizador antes de que tocara el suelo, rodando para amortiguar la caída. Los guardias de los cuchillos la vieron de inmediato, abriendo fuego con rifles de pulso. Isabela corrió, usando los restos de maquinaria como cobertura, y lanzó un trozo de chatarra para distraerlos. Cuando uno se acercó demasiado, lo derribó con un golpe rápido de su cuchillo, el borde de energía cortando su armadura como papel. El interior del núcleo central era un laberinto de pasillos iluminados por núcleos de energía azules. El zumbido del umbral era inconfundible, un latido que resonaba en las paredes. Isabela siguió el sonido, su corazón acelerado mientras buscaba a sus amigos. Encontró a Milo y Kael en una celda de contención, sus cuerpos magullados pero vivos. Milo levantó la vista, débil pero aliviado. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa torcida. Kael, con un brazo vendado improvisadamente, asintió. Date prisa, ese loco está abajo, con esa cosa del tiempo. Isabela cortó los barrotes con su cuchillo y los ayudó a salir. Quédense detrás de mí, esto termina ahora. Bajaron por un ascensor gravitacional hasta el corazón del núcleo. Una cámara vasta dominada por el umbral. Un anillo gigante de metal y energía, pulsando con un vórtice azul que parecía retorcer el aire mismo. En el centro estaba el hombre del visor rojo, manipulando una consola. Cuando la vio, se giró, su capa ondeando como una sombra viva. Llegas tarde, Isabela dijo, su voz modulada cargada de burla. El umbral ya está calibrado. El pasado será nuestro, y tú no puedes detenerlo. Ella dio un paso adelante, el cuchillo brillando en su mano. No me importa lo que hagas con el pasado. Voy a destrozar esa cosa. Y a ti con ella si es necesario. Él rió, un sonido frío que resonó en la cámara. ¿Crees que esto es sobre ti? Tu padre nos dio el mapa.
Tú solo eres un eco molesto. Las palabras dolieron. Pero Isabela las dejó pasar. No había tiempo para dudas. Corrió hacia él, lanzando el pulso electromagnético al umbral. El dispositivo explotó en una onda de energía. Pero el anillo apenas vaciló. Su brillo intensificándose, el visor rojo la interceptó, blandiendo su vara eléctrica. Los dos chocaron, chispas volando mientras el cuchillo chocaba contra la vara. Milo, Kael, el núcleo, gritó Isabela, esquivando un golpe que le rozó el hombro. Milo y Kael corrieron hacia la base del umbral, donde un núcleo masivo alimentaba el vórtice. Kael golpeó con su llave inglesa, mientras Milo buscaba cables para desconectar. Pero el visor rojo era implacable. Golpeó a Isabela en el pecho con la vara, enviándola al suelo con un grito de dolor. Patético, dijo, alzando la vara para el golpe final. Igual que tu padre. Ella rodó a un lado justo a tiempo, el arma estrellándose contra el metal. Se levantó, jadeando, y lo encaró con una furia renovada. Mi padre cometió errores, yo los arreglo. Con un grito, se lanzó contra él, usando su propio impulso para derribarlo. Rodaron por el suelo, luchando por el control. Isabela clavó su cuchillo en la vara, cortándola en dos, y lo pateó lejos, pero el visor rojo se recuperó rápido, sacando un dispositivo de su capa y activándolo. Una onda de energía la empujó hacia atrás, y el umbral rugió, el vórtice creciendo hasta llenar la cámara. Está abriendo la puerta, gritó Milo, arrancando un cable del núcleo. El visor rojo se puso de pie, triunfante. El pasado es nuestro, y tú te quedas en este presente roto. Pero Isabela no escuchaba, corrió hacia el umbral, ignorando el dolor que recorría su cuerpo. Vio el núcleo, ahora expuesto gracias a Milo y Kael, y supo lo que tenía que hacer. Agarró el cuchillo con ambas manos y saltó hacia el centro del anillo, clavándolo en el núcleo con toda su fuerza. Una explosión de luz azul la CEGO con acento agudo. Y el tiempo pareció detenerse. Sintió un tirón, como si el vórtice intentara arrastrarla. Pero se aferró al cuchillo, retorciéndolo hasta que el núcleo se fracturó. El umbral chilló, un sonido que perforó los oídos. Y el vórtice colapsó sobre sí mismo, succionando al visor rojo en un destello de energía. Él gritó, su cuerpo desvaneciéndose en la nada. Y luego todo quedó en silencio. Isabela cayó al suelo, exhausta, mientras el anillo se apagaba, sus restos humeando. Milo y Kael corrieron hacia ella, ayudándola a levantarse. ¿Lo hicimos?, preguntó Kael, mirando los escombros. Isabela asintió, respirando con dificultad. Se acabó, el umbral está destruido. Milo sonrió, aunque parecía a punto de desmayarse. Eres una loca, Isa, pero una loca genial. Ella rió, débil pero genuina, y miró el lugar donde el visor rojo había desaparecido. No sabía si el pasado estaba a salvo, o si su padre había sido redimido. Pero había detenido a los cuchillos, rescatado a sus amigos y encontrado su propia fuerza. Por ahora, eso era suficiente. El núcleo central tembló, las plataformas altas crujiendo bajo el impacto de la explosión. Los tres corrieron hacia el aerodeslizador, escapando justo cuando el anillo colapsaba en una nube de polvo y fuego. El clímax había terminado, pero el eco de su victoria resonaría mucho más allá de esa noche. Capítulo 9. El peso de la luz. El aerodeslizador zumbaba mientras se alejaba del núcleo central. Las plataformas altas envueltas en una nube de humo y escombros. Isabela pilotaba en silencio, sus manos firmes en los controles a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. Milo estaba desplomado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla, y Kael revisaba su brazo herido, frunciendo el ceño ante el vendaje improvisado. Habían escapado por poco, pero la victoria no se sentía como tal. No todavía. El cielo sobre Nueva Auria estaba teñido de un gris sucio, pero por primera vez en días. Las explosiones habían cesado, el umbral estaba destruido, el visor rojo desaparecido en el vórtice, y los cuchillos de éter, al menos por ahora, parecían desorganizados. Isabela debería haber sentido alivio, pero un nudo en su pecho se negaba a deshacerse. ¿Crees que realmente se acabó?, preguntó Milo, rompiendo el silencio. Su voz era ronca, agotada. Ella no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el horizonte fracturado. No lo sé, dijo finalmente. Destruimos el umbral, pero no sé qué significa eso para el pasado, o para el futuro. Kael miró los restos del núcleo central, cada vez más pequeños en la distancia. Si ese tipo decía la verdad, tu padre cambió algo, tal vez este mundo siempre fue el resultado. Isabela apretó los labios, las palabras del visor rojo aún la perseguían. Este caos, estas ruinas, son su legado. Había luchado contra esa idea, la había enterrado bajo su furia y su determinación, pero ahora, con la adrenalina desvaneciéndose, no podía ignorarla.
Aterrizaron en el borde gris, en un claro entre las chabolas donde el aerodeslizador de RYN apenas encajaba. Los tres salieron, el aire fresco cortando el calor de sus cuerpos maltrechos. Isabela se apoyó contra el vehículo, mirando las plataformas flotantes que colgaban como fantasmas sobre el mar tóxico. Tengo que saberlo, dijo, más para sí misma que para los otros. Si mi padre hizo esto, si él es la razón de todo, necesito la verdad. Milo se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Isa, lo que sea que pasó, lo enfrentaste, salvaste nuestras vidas, eso importa más que cualquier secreto. Ella sonrió débilmente, pero negó con la cabeza. No es suficiente, no para mí. Kael, siempre práctica, sacó algo de su bolsillo. Un fragmento del núcleo del umbral. Pequeño pero todavía brillando con un tenue pulso azul. Lo había recogido en el caos del clímax. Esto estaba en el suelo cuando escapamos, dijo, ofreciéndoselo. No sé si sirve, pero tal vez tenga respuestas. Isabela tomó el fragmento, su superficie fría contra su piel. Lo giró entre sus dedos. Y de pronto, un zumbido suave emanó de él. Una proyección holográfica parpadeó a la vida. Débil pero clara. La figura de su padre. Grabada en un mensaje final. Si estás viendo esto, Isabela, significa que llegaste al umbral. No sé si lo destruiste o si ellos ganaron. Pero hay algo que debes saber. Su voz era cansada, llena de arrepentimiento. Probé el umbral, fui al pasado, intenté salvarnos, pero no funcionó como esperaba. Cambié cosas, sí, pero no pude evitar el colapso. Los cuchillos me encontraron por lo que hice, y me obligaron a terminarlo. No fue mi intención crear este mundo. Solo quería protegerte. La imagen vaciló. Pero sus ojos se encontraron con los de ella a través del holograma. Estoy orgulloso de ti, Isa, siempre lo estuve. Si estás viva, si estás luchando, entonces no fallé del todo. Haz lo que yo no pude. Construye algo mejor. El holograma se desvaneció, dejando a Isabela con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de una claridad dolorosa. Su padre no había sido un villano ni un héroe absoluto. Había sido humano, imperfecto, y sus errores habían moldeado el presente. Pero también le había dado una elección. Vengarse del pasado o forjar un futuro. Milo y Kael esperaron en silencio, dándole espacio. Finalmente, ella guardó el fragmento en su chaqueta y se enderezó. No puedo cambiar lo que él hizo, dijo. Su voz firme aunque temblorosa. Pero puedo asegurarme de que los cuchillos no terminen lo que empezaron. Este mundo está roto, pero no está acabado. Milo sonrió, aliviado. ¿Entonces seguimos contigo, aunque sea una pésima idea? Siempre respondió ella, guiñándole un ojo. Alguien tiene que mantenerte vivo. Kael rió, levantando su llave inglesa. Y alguien tiene que romper cosas. Cuenta conmigo. El trío se giró hacia el horizonte, donde las plataformas flotantes seguían suspendidas. Frágiles pero resistentes, la verdad final había sido revelada. El caos de Nueva Auria era el legado de su padre. Pero también era su lienzo. Los cuchillos podían reagruparse, los secretos del umbral podían resurgir. Pero Isabela ya no estaba sola. Había encontrado su fuerza, sus aliados, y una razón para seguir. Mientras el sol se alzaba, tiñendo el cielo de un rojo tenue, Isabela sintió el peso de la luz sobre sus hombros. No era una carga, sino una promesa. El camino adelante sería duro. Pero por primera vez, lo enfrentaría con los ojos bien abiertos. Capítulo 10. Hacia el horizonte fracturado. El borde gris estaba más tranquilo de lo habitual. Como si la ciudad hubiera exhalado tras días de caos. Isabela, Milo y Kael estaban sentados en el tejado de una chabola abandonada. Mirando las plataformas flotantes que brillaban tenuemente bajo un cielo que se debatía entre la noche y el amanecer. El fragmento del núcleo del umbral descansaba en la mano de Isabela. Su luz azul pulsando débilmente como un latido cansado. Habían sobrevivido, habían destruido el umbral. Pero el peso de la verdad y las preguntas sin respuesta seguían colgando sobre ellos. Milo rompió el silencio, masticando un chicle sintético que había encontrado en su mochila. Entonces, ¿qué sigue? ¿Nos convertimos en héroes? ¿O solo seguimos corriendo hasta que los cuchillos nos encuentren otra vez? Isabela sonrió, una chispa de su humor travieso regresando. ¿Héroes? No sé si nos queda bien el título. Pero correr no es mi estilo. Prefiero hacer que ellos corran. Kael rió, apoyando la llave inglesa en su hombro como si fuera un trofeo. Estoy dentro. Después de todo esto, no voy a volver a buscar chatarra en depósitos abandonados. Demasiado aburrido. Los tres compartieron una risa. Ligera pero genuina. Un respiro tras la tormenta. Isabela giró el fragmento entre sus dedos. Su mente trabajando a 1000 por hora. El mensaje de su padre había cambiado todo. Haz lo que yo no pude. Construye algo mejor.
No sabía si podía reparar el mundo que él había roto sin querer, pero podía intentarlo. No con venganza, sino con algo nuevo. Se puso de pie, el viento azotando su chaqueta mientras miraba hacia las plataformas altas. El núcleo central era una ruina humeante, pero Nueva Auria seguía en pie. Tambaleante y resistente como siempre. Los cuchillos de éter no habían desaparecido, probablemente estaban reagrupándose, planeando su próximo movimiento, y el umbral, aunque destruido, su eco persistía en ese fragmento, un recordatorio de que el tiempo seguía siendo un misterio sin resolver. ¿Qué estás pensando, Isa?, preguntó Milo, levantándose a su lado. Ella respiró hondo, el aire cortante llenando sus pulmones. Que no termine, el umbral se fue, pero hay más por ahí. Más secretos, más pelea. Mi padre me dejó un desastre, pero también me dejó esto, levantó el fragmento. Y a ustedes, no voy a rendirme ahora. Kael se unió a ellos, su mirada fija en el horizonte. ¿Entonces seguimos buscando? ¿Qué exactamente? No lo sé aún, admitió Isabela, guardándose el fragmento. Tal vez respuestas sobre el pasado. Tal vez una forma de evitar que los cuchillos ganen. O tal vez solo un lugar donde este mundo no se sienta tan roto. Pero lo encontraremos juntos. Milo suspiró, pero su sonrisa no vaciló. Sabía que dirías algo así. Estoy dentro, aunque sea una pésima idea. Siempre lo es, respondió ella, guiñándole un ojo. Por eso funciona. El sol comenzó a asomar, un filo de luz que cortó las sombras de Nueva Auria. Isabela sintió una calma extraña. No de final, sino de comienzo. Había perdido mucho. Su inocencia, su certeza, y casi a sus amigos. Pero había ganado algo también. Una fuerza que no sabía que tenía. Un propósito que iba más allá de la venganza. No sabía si el pasado podía redimirse o si el futuro podía salvarse. Pero por primera vez, creía que valía la pena intentarlo. Abajo, las calles del borde gris cobraban vida lentamente. Los habitantes emergiendo de sus refugios para enfrentar otro día. Isabela bajó del tejado, seguida por Milo y Kael, y juntos caminaron hacia el mercado clandestino. Había rumores de un nuevo movimiento entre las plataformas bajas, una resistencia que empezaba a susurrar contra los cuchillos. Tal vez era un lugar para empezar. Mientras avanzaban, el fragmento en su bolsillo zumbó suavemente, como si aún guardara secretos por revelar. Isabela no sabía a dónde los llevaría, pero sabía una cosa: no estaba sola. El horizonte fracturado de Nueva Auria se alzaba ante ella, lleno de promesas y peligros, y por primera vez en mucho tiempo, lo enfrentó con una sonrisa. El camino estaba abierto, y ella estaba lista para recorrerlo.